Hola chicos y chicas, bienvenidos a mi canal, espero que se encuentren muy bien. Si no me conocen, mi nombre es Anabel y hoy les voy a hablar sobre cómo eliminé mi psoriasis. Así que espero que les guste y los dejo con el video. Si no han visto mis anteriores videos sobre la psoriasis, contando mi historia y todo eso, les dejo por aquí la lista de reproducción para que vayan a ver esos videos. Pero básicamente tengo psoriasis desde el año 2012 y serían exactamente 7 años con psoriasis. En un principio la enfermedad me comenzó muy leve, solo tenía una lesión y con algunos medicamentos que en ese caso eran recomendados por el dermatólogo, como lo que son corticoides. Yo las utilicé y de verdad que me salieron muchísimas más lesiones que solamente tenía una. Le agarré idea a eso, así que comencé a buscar otras ideas de medicamentos. Con ningún tipo de medicamento había logrado terminar de quitar mis lesiones, tal vez me disminuían un poco o me salían más, pero nunca me las quitaba por completo. Ya lo que fue el 2018, me imagino que a raíz de mucho estrés y todo lo demás, me empezaron a salir muchas lesiones, pero eran lesiones que me molestaban bastante porque me incomodaban, por ejemplo, para esto de hacer videos en mi canal, porque comúnmente hago videos desmaquillada. Entonces, al tener una lesión en lo que es la frente, me incomodaba muchísimo comenzar un video estando desmaquillada, básicamente porque las lesiones se enrojecen y todo eso y se nota demasiado, además de que cuando tenemos la piel reseca se descama mucho y se ve muy feo. Luego, con el tiempo, me incomodaba salir de casa porque tenía muchas lesiones en las orejas y en ambas orejas ni siquiera podía salir de mi casa teniendo el cabello recogido o teniéndolo detrás de las orejas, así que siempre tenía que salir con el cabello suelto. Y aunque no tuviera en las orejas, tenía en la parte de atrás del cuero cabelludo, o sea que no me podía hacer una cola alta porque se notaba demasiado. Y eso era como ir poco a poco escondiéndome yo misma. Sé que son cosas que uno no les debe prestar atención y vivir su vida normal, sin embargo a mí me incomodaba y no me hacía sentir bien. Fue así como decidí probar esta crema que se llama Eusema y me llamó la atención primero que todo porque no contiene corticoides ni tampoco tiene alquitrán de hulla, que es lo que usan mayormente en otras cremas, como en unos jabones muy famosos por allí, y no lo usaba porque los corticoides son muy malos para la piel con el tiempo, incluso para el sistema inmunológico y todo eso. En cuanto al alquitrán de hulla, también es malo porque causa cáncer, así que es muy mala idea utilizar eso. También en ese tiempo mi dermatólogo me recomendó que si mis lesiones cubrían cierto porcentaje de mi cuerpo, podría utilizar algo que se inyectaba que se llama Humira y son medicamentos muy fuertes. Yo honestamente, al ser un problema de piel, no quiero tomar nada que luego me vaya a traer efectos secundarios y eso es lo malo de utilizar esos productos así. Entonces, a pesar de que tenga muchas lesiones en mi cuerpo o no, prefiero evitar lo que son las corticoides, también evitar los medicamentos que son ingeridos y por supuesto cualquier cosa que tenga alquitrán de hulla. Cuando llegó esta crema estaba escéptica, pensé que tal vez no me iba a funcionar, pero entonces leí los ingredientes y me puse a buscarlo uno a uno a ver de qué se trataba. Lo que me gustó es que lo fui buscando uno a uno y ningún medicamento era corticoides, ni alquitrán de hulla, ni nada de eso. Al cambio, son todos extractos, plantas medicinales mayormente que usan en Asia o que solo se consiguen allí. Lo utilicé exactamente por un mes durante todos los días y ya terminé el producto como pueden ver. Este es el envase que viene y dice claramente en las instrucciones que solo se debe utilizar un poco, una capa fina en las lesiones. Este es el envase y aquí pueden ver que el producto se ve bastante hidratante, parece como una mantequilla. Debo decir que tiene un olor bastante fuerte y eso me cohíbe de usarlo cuando voy a salir. No sabría explicarles el olor, pareciera ser un poquitico desagradable, pero en realidad huele como rompasas pero no de la forma dulce sino más a ron, así que no me es del todo agradable. También tiene como unas pequeñas partículas como pueden ver allí, pero me imagino que viene siendo de los extractos de esas plantas o esos extractos de frutas y todo lo que trae. Yo siempre les he hablado de mi psoriasis y todo eso, pero en ningún momento les he mostrado mis lesiones, simplemente porque me hace sentir incómoda. Pero para propósitos de este video les voy a mostrar
cómo estaba mi piel antes de utilizar el producto y cómo está mi piel ahora. Pueden ver que cuando comencé a utilizar este producto se notaba muchísimo la rojez que tenía en la lesión en la frente. También mis orejas era algo que no me gustaba mostrar porque se llenaban totalmente de las escamas que salen por las lesiones, se ponían totalmente blancas. Además de que me incomodaba muchísimo dormir de lado porque si la tenía muy llena de lo que es la psoriasis, acostarme de lado y presionarla molestaba bastante a tener la piel tan reseca. Con el paso de los días fui notando que las lesiones que tenía en el cuero cabelludo fueron las que desaparecieron muy rápido. Me imagino que porque la piel está como un poquito más húmeda en esas zonas, tal vez no tan reseca y expuesta que el resto del cuerpo, pero sí desaparecieron muy rápido. Obviamente luego de que las lesiones desaparecen te van a quedar las manchas blancas, pero con el paso del tiempo y también con llevar el sol que pega en la mañana a primera hora, con eso se van desvaneciendo poco a poco. También debo decir que no todas las lesiones se me han quitado. Hay unas que me han costado mucho más que otras y también depende del tiempo que tengas con ellas. Las lesiones de mi cuerpo como tal me han costado un poquito más porque mi piel es muy seca. Entonces he notado que mejor es hidratar la piel antes y mantenerla hidratada constantemente, además de consumir mucha agua, y luego aplicar lo que es la crema para que de verdad te haga mucho más efecto. En las orejas, en lo que es el cuero cabelludo, se me quitó muy rápido, pero es porque esta piel es diferente. La piel de mi rostro es un poco grasa, es decir, que no es tan reseca, además de que mi cuero cabelludo también es graso. Me imagino que por eso se me quitó mucho más rápido en esas zonas. En cambio, en lo que es los codos, en las rodillas y todo eso, sí me ha costado un poquito más. Hay algunas que se me han quitado, pero porque son muy pequeñas o no tienen mucho tiempo. Algo que también me gusta mucho de este producto es que cuando la aplicas, enseguida a mí se me quitó el picor que me daba y por supuesto eso evita que te siga creciendo la lesión. Otra cosa es que ellas se van como desapareciendo del centro hacia afuera. Eso quiere decir que la lesión comienza a sanar en medio y luego va desapareciendo hacia afuera. ¿Qué ha pasado durante estos 30 días que he probado el producto? En cuanto a la lesión de lo que es mi cuero cabelludo como tal, se me quitó y no me ha vuelto a aparecer. Las lesiones de las orejas ya a los 2 días se me habían quitado completamente, no me quedaba absolutamente nada. Y como al cumplir casi el mes, me volvió a aparecer un poquito, que de hecho todavía lo tengo, pero no es algo que me provoque la crema o que la crema no funcione. Simplemente que yo como cosas que sé que me hacen daño, por ejemplo como es el cerdo, y yo sé que particularmente a mí eso me hace daño y hace que me brote mucho la psoriasis. Por eso es que me volvió a aparecer un poco y sin embargo no se me ha vuelto a poner la oreja como la tenía ya hace un tiempo, que me dolía demasiado y me salía muchísima. La mejor forma de aplicar este producto es luego de salir del baño porque la piel está húmeda, entonces yo lo que hago es que me quito lo que son las escamas que viene siendo como la piel muerta que se acumula encima de la lesión. Me la quito suavemente cuando la piel está húmeda y luego aplico la crema. De esa forma se me quita mucho más rápido. Creo que recomendar un producto para la psoriasis es algo delicado porque primero no a todas nos funciona lo mismo, pero también porque muchísima gente se aprovecha de nuestra enfermedad. Muchísimas personas no quieren vender ciertas cosas que no funcionan en realidad y por eso cuando me enviaron este producto y les iba a mostrar cómo iba cambiando mi piel, no quise que fueran fotos porque cualquiera las puede manipular. Lo ideal es que fuera un video donde le mostrara perfectamente cómo estaba mi piel antes de comenzar el tratamiento y cómo está mi piel actualmente. Creo que no hay mejor prueba para eso, para que vean qué tal funciona el producto. En mi caso lo seguiré usando mientras se me curan las otras lesiones y trataré de evitar consumir cosas que sé que me hacen daño. En la cajita de información les dejo el link directo a la página, a mí no me van a pagar absolutamente nada si ustedes compran o no el producto. El link es el directo de la página, sin referido ni nada. El producto viene de Malasia y hacen envíos internacionales por si están interesados. Si me preguntan si particularmente yo invertiría mi dinero en comprar este producto, por supuesto que lo haría porque de verdad que me ha funcionado y creo que nunca había probado algo que me funcionara de verdad y que no fuera agresivo con mi piel. En el pasado utilicé medicamentos que parecía que utilizara alcohol en mis lesiones y me ardían demasiado, como ustedes no tienen idea.
Al contrario, esto es una crema que te va quitando la lesión gradualmente y no duele. Así que espero que les haya gustado este video. Me cuentan en los comentarios si alguna vez llegan a comprar el producto y qué tal les parece. Si les gustó este video, no se olviden de darle like y compartir para que siga creciendo esta familia. También, si no me siguen en mis redes sociales, les recuerdo que me pueden seguir como Anabel Carlina, y si no se han suscrito a mi canal lo pueden hacer en el botoncito que está allí debajo. Muchísimas gracias por verme y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.